Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla que lleva por título Los murciélagos y el mezcal en Oaxaca, una relación necesaria. Mi nombre es Miguel Ángel Briones Salas, soy profesor del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional. Y esta plática la estamos ofreciendo dentro del marco de la Feria Virtual del Libro y la Cultura que está organizando el Instituto Politécnico Nacional. Eh, Empezaré diciéndoles que hay una relación muy fuerte entre algunas de las bebidas que conocemos a nivel nacional, como el tequila, como el mezcal, con los animales, particularmente con los murciélagos. Y nosotros nos preguntaremos qué tiene que ver los murciélagos con el mezcal. Esta es una pregunta que alguna vez me han hecho algunas gentes del campo, algunas gentes que se dedican a sembrar agaves, particularmente en el estado de Oaxaca. Cuando yo me he acercado a ellos, algunas personas me preguntan, ¿qué tiene que ver los murciélagos con mi mezcal que yo estoy produciendo y estoy vendiendo y en muchos de los casos estoy degustando? Vamos a partir de esa pregunta, porque es importante saber la relación que tienen estos animales con esta planta particularmente. Déjenme hacer una pausa primero y decirles que el estado de Oaxaca se ubica en el sur de México y tiene una amplia diversidad cultural y natural. Nosotros podemos ver, ya sea aquellos que nacieron aquí en el estado o aquellos que visitamos, un gran colorido, una gran diversidad de costumbres, de vestido, como se ve en la pantalla, de también zonas arqueológicas que son importantes y son muy valiosas, de zonas naturales como Hierbelagua que se alcanza a ver aquí, y la gastronomía que se denota en el estado, pues es muy amplia y es muy conocida, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de, de los chapulines, del mole negro y de otras variedades? También podemos ver en esta imagen cómo el color, el sabor, el olor es muy amplio en el estado de Oaxaca. Podemos encontrar en sus 8 regiones geopolíticas una gran variedad de costumbres, diversidad en platillos, diversidad en vestido, diversidad también en idioma y en lenguas, y por supuesto que diversidad de costumbres en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista natural, tenemos a Oaxaca como uno de los estados que mayor diversidad tienen en nuestro país. Y si lo comparáramos con otros países en Centroamérica o en todo el mundo, Oaxaca tiene mayor diversidad en algunos grupos biológicos que inclusive países enteros, ¿no? Como en el caso de Panamá, Nicaragua, muchos países de Centroamérica tienen una menor riqueza biológica que la que tiene Oaxaca particularmente. Vemos en la imagen algunas fotografías de las flores de Oaxaca. Es el estado con mayor diversidad de plantas con flores. También es el estado con la mayor cantidad de mamíferos que se pueden encontrar. Reptiles también estamos entre los primeros 3 estados con mayor diversidad, y en aves de la misma manera. Tal es el caso, tal es la importancia de esta diversidad biológica, que el día 22 de junio se ha declarado como el Día Estatal de la Riqueza Natural del Estado de Oaxaca. Así es que ese día celebramos todos los que estamos aquí en el estado la enorme riqueza que tiene desde el punto de vista biológico. Esta es una imagen bien interesante y muy bonita que nos da un poco la sensación de la enorme cantidad de especies que hay en el estado, ¿no? Y les repito, la distribución que tienen estas es muy variada. Tenemos muchísimas especies que son endémicas y microendémicas del estado, es decir, no las encontramos en ninguna otra parte de México ni en ninguna otra parte del mundo. Toda esta riqueza biológica, además de hacernos sentir orgullosos junto con la diversidad cultural y todas las demás que les acabo de mencionar, nos hace sentir orgullosos de vivir en uno de los estados más ricos en muchas variables que les acabo de decir. Pero también a la vez es un compromiso importante el que nosotros conozcamos esta diversidad para poder conservarla.
es nuestro compromiso, nuestra obligación de todos los oaxaqueños, de todos los mexicanos, conservar esta diversidad. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de los tamales oaxaqueños? Seguramente y en todas partes de México, inclusive me ha tocado en algunas partes del mundo oír de los tamales oaxaqueños, ¿no? Es muy famoso el canto y la invitación a comer tamales oaxaqueños. De eso se presume en el estado de Oaxaca, de esta cantidad y calidad gastronómica, turística que hay, ¿no? Los chapulines es un manjar también, el quesillo, y en muchos lugares de nuestro país le llaman queso Oaxaca precisamente por ser uno de los sitios donde la producción es más importante. Zonas arqueológicas importantes, prehispánicas y coloniales que hay en territorio oaxaqueño. ¿Y qué me dicen ustedes de las áreas naturales que nos sirven de esparcimiento, de diversión, las playas tan hermosas que existen en el estado? De eso se presume en el estado de Oaxaca, ¿no? De eso presumen los oaxaqueños y de eso presumimos los mexicanos en términos generales. Cuando yo llegué aquí al estado hace aproximadamente 25 años, empecé a darme cuenta que esta es una tierra de fiesta, es una tierra donde todos los días hay música, todos los días hay color, todos los días se celebra algo. Aquí en Oaxaca se celebra la Guelaguetza, que es la fiesta más grande, más importante, en el mes de julio de cada año. Se celebra la Guelaguetza, que es una fiesta de agradecimiento, es una fiesta de ofrecimiento, de dar lo que la gente tiene a los visitantes y a las demás personas de las otras zonas del estado de Oaxaca. La zona centro del estado se llena de gente prácticamente todo el tiempo, hay color, hay ruido, hay música. En Oaxaca se celebra el cumpleaños, se celebra la boda, se celebra la pedida de manos de la novia, el bautizo, el casamiento, los divorcios y también se celebra la muerte. En el mes de noviembre, Oaxaca se llena de luces, de aromas, de colores y también de sabores en los panteones, particularmente en el de Santa Cruz, Jojocotlán y en algunos otros más del estado de Oaxaca. Y todo esto es fiesta para los oaxaqueños, todo esto es fiesta que se da de manera regular y cotidianamente. Pero vamos entrando un poco al tema central de la charla, y esa está relacionada con el mezcal, con los agaves y con los murciélagos. Y ustedes me preguntarán por qué estos tres elementos tenemos que verlos de manera conjunta. Por relacionado a toda esa cultura que hay, a toda la cultura que hay en el estado de Oaxaca y a todas estas fiestas, algo que no puede faltar y algo que nunca falta es el mezcal. El mezcal es una bebida ancestral que se produce desde hace cientos de años, es una bebida que viene de los agaves, de una de las plantas más bondadosas que existen en el mundo, de una de las plantas que mayor ventaja nos da, beneficio nos da, y de ahí se extrae precisamente el mezcal. El mezcal, anteriormente, yo recuerdo cuando era niño, lo tomaba solamente la gente humilde, y hoy en día una copa de mezcal, un caballito de mezcal puede ser una bebida sumamente buscada y en algunas partes del mundo, inclusive aquí en México, es una bebida que ha incrementado muchísimo su costo y su calidad debido a todo el proceso que conlleva la producción de esta, ¿no? Bueno, tal es así el caso del mezcal que existe en Oaxaca, un pueblo que se llama Matatlán, que es, digamos, que es la cuna del mezcal a nivel mundial. Cada año también vemos en tierras oaxaqueñas que se celebra la Feria del Mezcal. Y eso es desde hace varios años que tenemos la Feria del Mezcal. En estas ferias del mezcal se degusta las diferentes marcas, las diferentes formas de preparar el mezcal. Hay exposiciones, hay concursos, es toda una fiesta la Feria del Mezcal, ¿no? Y obviamente todo esto ha llegado a la cultura popular. Tenemos libros que no solamente hablan desde el punto de vista biológico, económico del mezcal, sino también hablan de lo que popularmente se hace con el mezcal. Y hay muchas frases que se dicen y se conocen inclusive a nivel internacional, ¿no? Les pongo ahí una que dice: delicioso mezcal, bendito tormento. ¿Qué haces afuera?
vamos para adentro. Estiro la mano, encojo el codo y a la salud de todos me lo tomo todo. Y así hay muchas frases, ustedes van a encontrar muchas frases recientemente y debido a los temblores que hemos atravesado aquí en el estado de Oaxaca, pues también se ha hecho algunas frases en relación a los temblores también, ¿verdad? Entonces tenemos de todo en relación al mezcal. Cuando yo empecé a involucrarme en este tema, pues yo no conocía mucho de las plantas y tampoco conocía mucho de los mezcales. Empecé a indagar, empecé a buscar, empecé a estudiar un poquito la relación que hay entre los mezcales y los agaves y me encontré que cada uno de los tipos de mezcales que existen en el mercado hoy en día tienen que ver con una especie particular de mezcal o una especie particular de mezcal puede tener diferentes tipos de mezcales, ¿no? Ahí les pongo algunos tipos de agaves, son unos esquemas de los agaves, pero ven ustedes cómo las características que tiene ya la bebida como tal, que tiene la planta como tal, difieren mucho entre ellas, ¿no? Yo pensaba inicialmente que un agave, que había muy pocas especies de agaves en México y ya lo vamos a ver que tenemos muchísimas en México y particularmente en el estado también, ¿no? Les menciono dos ejemplos. El jabalí dice que tiene elementos dulces y secos con una nota de caramelo. El coyote da mezcales de gran cuerpo con sabores densos y olores apenas perceptibles. Y así les podría leer del arroqueño, del Sierra Negra, del tepextate, del tobalá. Y cuando vamos al mercado, ya los conocedores del mezcal ya tienen sus preferidos y van en busca de algún tipo de mezcal con estos nombres comunes, ¿no? Generalmente pedimos, quiero 1 litro de coyote o de tepextate o de tobalá y cada uno de estos mezcales tiene que ver precisamente con la especie diferente de agave que existe en territorio oaxaqueño. La Conavio durante algunos años ha estado recopilando información de la distribución y riqueza de agaves en México. México es el centro de origen de esta especie, es el centro de mayor riqueza y diversidad. Y ustedes pueden ver en el mapa dónde se distribuye las especies, ¿no? Van a encontrar que la parte que se da hacia el Pacífico la mayor cantidad en cuanto a la distribución de las especies. Por acá en la península tenemos, la península de Yucatán tenemos otro. Y aquí en esta imagen de la derecha traté de hacer un zoom, perdón, para mostrarles cómo en el estado de Oaxaca, en el sur de México, tenemos la mayor cantidad de especies y la mayor abundancia de individuos de estas especies en el estado de Oaxaca, también por acá en el occidente de México. Cada una de estas imágenes, no lo ven aquí por lo pequeño que está la imagen, pero pueden consultar este mapa en la página de la Conavio y ahí van a ver que cada figurita es una especie de agave que está mostrada en el mapa. Por desgracia, por la escala no se alcanza a ver bien, pero créanme que eso es lo que marca este mapa. México tiene aproximadamente, hasta mi revisión, seguramente ya tiene más, acabo de leer apenas el día de ayer que hay ya 4 especies más para el estado de Oaxaca, pero tenemos 251 especies para México, más o menos, y 177 de estas solamente viven en territorio mexicano. Esto le da una gran importancia a nuestro país y una gran responsabilidad a nuestro país porque tenemos 177 especies de agaves que no existen en ninguna otra parte del mundo. Particularmente en el estado de Oaxaca, es el estado más rico de especies de agaves, tiene 58, les mencionaba que todavía el día de ayer leí que se acaban de describir 4 especies más de agaves y 13 de esas son endémicas. Entonces, otra vez y nuevamente para esta especie, para este grupo de organismos en particular, el estado de Oaxaca viene siendo uno de los estados de mayor importancia y mayor relevancia y que está resguardando su territorio una gran cantidad de especies de agaves. Yo pensaba que todas las especies eran similares y cuando empecé a estudiar y empecé a poner más atención en mis visitas al campo, pues me di cuenta que todos los agaves tienen características muy particulares que los diferencian unos de otros. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda
al agave que le llaman mexicano, es agave rodocante, es un agave pues que los expertos mencionan que es muy bonito, es de hojas largas, delgadas, con tonos que varían entre el verde grisáceo y el verde brillante. En el centro les pongo un tepestate, que es agave marmorata. Es un agave que es muy apreciado por la industria mezcalera. Es un agave que ya en estado adulto alcanzan alturas bastante grandes, ¿no? A la derecha les pongo un arroqueño, que es agave americana. Esta especie de agave es el prototipo de los magueyes, es lo que digamos que podemos ver en una imagen general de los magueyes, ¿no? Entonces, este agave es de amplia distribución y lo tenemos aquí en territorio oaxaqueño. Otras tres especies diferentes. Ven ustedes las formas, cómo van cambiando las formas de estas especies, las hojas, las espinas, las puntas, los colores, los tamaños varían muchísimo. El espadín es agave angustifolia. Básicamente lo encontramos en toda la Sierra Madre Occidental. El tobalá es un agave potatorum, es un agave que produce uno de los mezcales más buscados en Oaxaca, que es el tobalá precisamente. El papalometl, en algunos lugares les llaman papalote, es el agave cupriata y precisamente produce el mezcal que le llamamos papalote, ¿no? Entonces, pues empecé a descubrir que hay, a darme cuenta yo personalmente, no a descubrirlo, por supuesto, a darme cuenta de manera personal que las formas, los tamaños, los colores y por supuesto los sabores son diferentes en cada una de las especies. Sin embargo, no todo es tan bonito, tan agradable. Lo que me he dado cuenta con muchos colegas que se dedican a cuestiones agronómicas es que los agaves están sufriendo de muchas enfermedades. Se marchitan muy fácilmente, se les forman manchas grises que son ocasionadas quizá por hongos, por bacterias, hay pudrición de las partes de la planta, en fin, hay una serie de enfermedades que están dañando cada vez más a los cultivos de los agaves y particularmente las especies silvestres. También encontraron muchas plagas que hoy en día muchos colegas de aquí del CIDIR Oaxaca están estudiando para combatir, como la gallina ciega, el piojo harinoso, la escama armada, el barnador de la penca, el escarabajo rondón y el escarabajo picudo, que son organismos que están dañando fuertemente a los agaves, a los individuos, a las poblaciones de los agaves en nuestro estado y en nuestro país en términos generales. Hay otras causas, claro, de índole general, que son el cambio climático, por supuesto, que está afectando a las poblaciones de los agaves, la calidad del suelo, que cada vez pues como humanos estamos contaminando el suelo donde estamos teniendo estas especies. También estamos pues trabajando mal los agaves en algunos casos por el uso de abonos que no son los adecuados, por contaminantes, por plaguicidas, perdón, que pues están contribuyendo a la contaminación del suelo, a que las plantas estén enfermando, ¿no? Y otra de las cosas es que estamos perdiendo polinizadores y esto genera que no haya entrecruzamiento y reproducción sexual. Estamos matando a las abejas, matamos a los murciélagos por creer que son malos y algunos otros polinizadores que pueden ser importantes, que son importantes en la reproducción sexual de las plantas. Buscando aquí en la literatura me encontré estos datos que sí son hasta el 2000, pero con esto nos podemos dar cuenta de cuánto se está produciendo. Me voy a ir al último renglón del cuadro superior. Estamos produciendo 8.400.000 litros al año. Y estamos exportando, de hecho, de estos 8 millones, casi un poquito más de la mitad, 4.700.000, el 56% de lo que se produce de mezcales, nada más estoy hablando, se va al extranjero y se van generalmente los mejores mezcales de los mejores agaves, se van hacia el extranjero, ¿no? Aquí está 4.700.000, que nos da una cantidad de 79.900.000 dólares, que eso es la cantidad que se gana o que se está
generando por la producción del mezcal. ¿Esto qué significa? Que, pues, que entonces es una entrada de dinero sumamente importante para el Estado. Vean ustedes cómo la cantidad de hectáreas de área que se está cultivando de años pasados a años recientes se ha ido incrementando notablemente, de 4.840 hectáreas a 10.000 en el 2012. Ahorita les voy a platicar un poco brevemente de lo que se está dando recientemente. $40 por tonelada costaba hace más de 20 años y ha subido notoriamente a 440. De 123 palenques que están, los palenques son sitios donde se hace el trabajo artesanal de los mezcales, hasta 590. Y vean ustedes esto importante: 20.131 empleos generados en 1994 y cerca de 30.000 empleos generados. Otra vez, ¿esto qué significa? Que es muy importante el dinero que está entrando al Estado por la venta del mezcal, pero también es muy importante que le está dando empleo a 29.500 personas. Esto solamente es para el 2002. Consulté los datos del gobierno estatal en el último informe de gobierno, y vean cómo para el 2019 y 2020 el número de hectáreas se ha incrementado notablemente: 9.941 hectáreas, con 125 municipios productores de mezcal, y con una producción bastante grande en este último año, ¿no? 695 palenques, 770 para 2020 también. Si recuerdan los datos anteriores, se incrementan muchísimo más, y la venta de exportación se ha incrementado notablemente, ¿no? Es muchísimo el dinero que está ingresando por la exportación de los mezcales para el Estado. Ok, esta es la primera parte de esta plática, y aquí viene la pregunta. Tratar de contestar la pregunta: ¿y qué tienen que ver los murciélagos con esta generación de mezcal y con esta cuidado y conservación de los agaves? Los murciélagos existen en el mundo más de 1.000 especies organizadas en 18 familias. En México tenemos 139. México es uno de los países también que tiene una mayor cantidad de murciélagos en nuestro país. Nada más nosotros en nuestro país tenemos más murciélagos que Estados Unidos y Canadá juntos, ¿no? Entonces, eso habla de la riqueza de murciélagos. Y tenemos, yo siempre lo he dicho, de todos colores, de todos tamaños y de todos sabores. Los murciélagos hay desde los grandes que miden apenas como el pulgar de su dedo, hasta animales grandes como una paloma, ¿no? Que el Vampyrium spectrus es uno de las especies más grandes que tenemos en nuestro país. Los tenemos los de color blanco, como el que está en esta imagen en la parte inferior de su pantalla, de color naranja, de color negro. Hay de diferentes colores, con manchas, con líneas, con orejas largas, con hoja nasal. En fin, tenemos 8 familias en nuestro país dentro del orden Chiroptera, cada uno con características particulares. Y vean ustedes este mapa. En este mapa, los colores del rojo al verde nos denotan mayor cantidad de especies presentes en esos sitios geográficos. Quiere decir que en estas partes de la península de Baja California y el noroeste de nuestro país tenemos menor cantidad de especies, mientras que en el sur de nuestro país tenemos la mayor cantidad de especies. Y es claro pensar otra vez que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco son los estados que mayor diversidad biológica tienen en términos generales. Aquí les pongo: Chiapas tiene 106 especies de murciélagos, en su territorio. Oaxaca tiene 96, Jalisco tiene 73, y así. Entonces tenemos la mayor cantidad de especies en el sur de nuestro país, y eso, si ustedes recuerdan el mapa de los agaves de la Conavio, pues la mayor cantidad de especies de agaves también se encuentran en el estado de Oaxaca, y también aquí tenemos en el estado de Oaxaca uno de los sitios con mayor diversidad de murciélagos. Los murciélagos son muy importantes.
A mucha gente no les gustan los murciélagos, piensan que son malos, piensan que son entes malévolas que traen el mal, que vienen del inframundo, etcétera, etcétera. Hay muchos mitos sobre los murciélagos, pero la verdad de todos esos mitos hay que creer muy poco. Por supuesto que han sido deidades en otras culturas, en la cultura maya, en la cultura azteca, en varias culturas prehispánicas, los murciélagos eran venerados. Hoy en día se mata mucho a los murciélagos, se sataniza mucho a los murciélagos, porque creen que todos los murciélagos, creemos que todos los murciélagos son vampiros. Y la única especie que es vampiro de más de 100 especies que tenemos en México, nada más tenemos 3 especies que chupan sangre, y una de ellas es la más abundante, que es la que está aquí en la parte inferior de la pantalla, que es Desmodus rotundus. Fíjense que de 3 especies, únicas 3 especies de murciélagos que chupan sangre, Desmodus el más abundante, todos los demás, todos, incluyendo a los hematófagos, cumplen una función importante en el ecosistema. La mayoría de los murciélagos, cerca del 70% de los murciélagos, se alimentan de insectos. Muchos más son frugívoros, otros son piscívoros, otros comen carne y unos cuantos comen polen y néctar, y muy poquitos son hematófagos. Son importantes para el ecosistema, son importantes para nosotros mismos en muchos sentidos. Imaginen ustedes que hoy en día hay muchas enfermedades que nos aquejan por transmisión de virus. Lo estamos viviendo hoy en día con el virus, con la enfermedad que nos está atacando fuertemente, pero también hay otras enfermedades como el dengue, el chikungunya, que son transmitidas a través de las picaduras de los mosquitos. Pues estos murciélagos que se alimentan de insectos pueden comer hasta cerca del 80% de su peso en mosquitos. Es decir, están consumiendo cientos de mosquitos, miles de mosquitos, millones de mosquitos por noche. Esto nos ayuda precisamente al control de estos mosquitos y nos evita que haya individuos que puedan transmitirnos estas enfermedades, ¿no? También son controladores de plagas. Muchos murciélagos que son insectívoros, que también en algunos casos los llamamos artropodívoros, que comen algunos otros artrópodos, se alimentan de este tipo de plagas como los chapulines y otros organismos que causan daño a los cultivos que hay en nuestro territorio. Los murciélagos son muy importantes como dispersores de semillas, y al dispersar semillas y tirar al dispersar frutos y tirar sus semillas, esto origina y nos ayuda a que haya regeneración en las selvas. Al momento de tirar sus semillas, una vez que pasa por el tracto digestivo, o simplemente dispersar el fruto y dejarlo caer, ayuda a que se esté regenerando bosques y selvas en los ecosistemas de nuestro país. Son importantes también porque son polinívoros, se alimentan de polen y llevan el material genético, la información genética de una planta hacia otra, ayudando a que éstas tengan reproducción sexual y tengan una mayor fortaleza de generación a generación. Y aquí muy bien, y aquí empezamos precisamente la relación entre los murciélagos y los agaves para la producción del mezcal, ¿no? Y les decía hace unos momentos que hay diferentes frases que se han hecho en relación al mezcal. Algunos tienen que ver inclusive con los murciélagos, ¿no? Aquí les pongo otro más que dice: para todo mal mezcal, y lo completo: para todo bien también, y si no hay remedio, litro y medio. Entonces, en esta imagen de la derecha dice: pero para todo mezcal, agaves, y para los agaves, murciélagos. Por lo tanto, es importante conservar la biodiversidad. Quiero hablarles particularmente de estos murciélagos que son polinívoros y nectarívoros. Hay 40 especies en el mundo. 10, la mayoría de estos murciélagos que se alimentan de polen en Oaxaca. Tienen características muy particulares, tienen el rostro alargado, tienen la lengua muy larga, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Tienen una dentición reducida. ¿Para qué quieren tener dientes si lo que ellos están comiendo es algo semilíquido, muy, muy fácil de deglutir? Entonces no necesitan masticarlo. Tienen unas altas tasas metabólicas porque gastan mucha energía
al estar volando y mantenerse un tiempo considerable allí alimentándose del polen y del néctar, ¿verdad? Hay algunos autores que dicen que visitan alrededor de 100 flores por noche. Entonces, esto significa que llevan la información genética de una planta a otra planta. Y vean ustedes la imagen de estos murciélagos, las características deben tener potente, una fuerza muscular para poder mantenerse volando. Como les decía, el hocico alargado, el rostro alargado en términos generales y la lengua larga, ¿no? Estos murciélagos, más bien estas plantas, se dice que tienen el síndrome de la quiropterofilia, que es el conjunto de rasgos que la planta debe tener, perdón, para atraer a los murciélagos. Algunas de estas características es que las flores sean grandes, amplias y que estén en posición preferentemente horizontal, que las flores tengan forma de cepillo o de copa y que las flores con néctar abundante y polen deben tener un aroma penetrante, un aroma que sea llamativo para los murciélagos, ¿no? En la imagen de la derecha, esto que ven ustedes aquí es precisamente la lengua, muy larga para que puedan entrar al interior de la planta y poder extraer el néctar de la planta. Estas son algunas imágenes en la parte superior, los rostros de las especies polinívoras, de algunas, todas ellas viven en México, algunas en Oaxaca. Aquí les pongo el murciélago rabón de Geoffroy, el murciélago lengüetón de Gottman, que es el que está en medio, el murciélago trompudo, que es Caronicteris mexicana. Aquí está Glossophaga comisarici, Glossophaga lichi, Glossophaga morenoi y Glossophaga soricina. Como ven ustedes en los mapas de la parte inferior de la pantalla, básicamente todos se distribuyen en territorio mexicano y particularmente en territorio oaxaqueño. Y Leonicteris underwoodi, Leptonicteris nivalis, Leptonicteris bawenae, Mussonicteris harrisoni, y este es un murciélago, le llaman murciélago platanero, que es quizá el más grande de los murciélagos polinizadores o nectarívoros, es quizá el más grande, y este solamente se encuentra en el occidente de México, en las selvas secas por ahí del estado de Jalisco, Colima. No lo hemos registrado todavía en el estado de Oaxaca. Hicimos un ejercicio sobre la distribución de las especies en territorio oaxaqueño. Todos los puntos que ustedes ven ahí de colores es un registro curatorial, es un registro que está en alguna base de datos internacional o en nuestras bases de datos que tenemos en el CIDIR Oaxaca. Cada colorcito denota la distribución de cada una de las especies. Nada más para ponerle un ejemplo, los cuadritos, los puntos que tenemos en cuadrado, se refieren a Glossophaga lichi, los que están en blanco, los circulitos en blanco, son Anura geoffroyi. Y así, esto es cómo espacialmente vemos la distribución de los murciélagos en el estado de Oaxaca. Aquí lo que estoy marcando es con círculos blancos la distribución de los agaves mezcaleros, de las especies que más se utilizan para producir mezcal, y en puntos negros los murciélagos que se alimentan de polen. Y bueno, ven ustedes, la mayor cantidad de agaves, de especies de agave lo encontramos en el centro del estado. Por acá tenemos otros anelismo en la costa. Y los murciélagos, pues vemos también aquí la distribución. La mayor cantidad de distribución de especies polinívoras la hemos registrado en el istmo de Tehuantepec, muchos de ellos acá en la costa del Pacífico oaxaqueño. Otro ejercicio que hemos hecho también es tratar de ver la sobreposición de la distribución de las especies de algunos agaves productores de mezcal, como el agave arroqueño, que es agave americano, y el espadín, que es agave angustifolia. Aquí, con estas figuritas en amarillo y en verde, le estoy marcando los sitios donde se distribuyen geográficamente. Estos datos fueron extraídos de la Conavio, y los puntos en negro son los murciélagos magalleros, particularmente Leptonicteris y Caronicteris, que es en muchos estudios hechos por otros colegas, hemos visto que son las dos especies que se alimentan más del polen y del néctar de los agaves particularmente. A la derecha es el mismo mapa, pero con todas las especies de murciélagos polinívoros, ¿no? Entonces, podemos ver
cuánta relación puede existir entre la distribución de los agaves y de los murciélagos. Acá tenemos otro ejercicio, lo hicimos con el jabalí, agave convalis, y con el tepestate, agave marmorata, y con el tobalá, agave potatorum, ¿no? Y otra vez solamente 2 especies, las más importantes, quizá en cuanto a la polinización de estas especies, Leptonicteris y Caronicteris. Y a la derecha tenemos el mismo ejercicio, pero con todos los murciélagos polinívoros, ¿no? Entonces, tratamos el siguiente paso, tratar de hacer algunos análisis geográficos y estadísticos para ver precisamente esta sobreposición. Bueno, hasta ahí digamos que hay una parte bonita en cuanto a que Oaxaca tiene una gran cantidad de especies de agaves y una gran cantidad de especies de murciélagos. Sin embargo, tenemos un grave problema, que es la pérdida de variabilidad genética. ¿Esto qué significa? Cada uno de nosotros, cada organismo en la naturaleza, tiene una cierta información genética que nos hace diferentes como individuos, pero que nos une como especie en particular. Entonces, lo que se está haciendo particularmente aquí en Oaxaca y en otros lugares, es que la planta se está aprovechando mucho antes de que haya la floración, de que se dé la floración. Y si no hay flores, obviamente no va a haber polinización, y si no hay polinización, no hay intercambio genético. ¿Esto qué significa? Que las siguientes generaciones van a tener la misma información genética que la planta madre. La mayor parte de la reproducción de los agaves aquí en Oaxaca y en otros lugares se está haciendo de manera asexual. ¿Esto qué significa? Que nosotros quitamos los hijuelos de la planta madre, los sembramos y entonces empieza a crecer la planta. La información genética que tiene la planta hija va a ser igual a la que tiene la planta madre. Es decir, no le está transmitiendo nueva información genética que puede ayudar a la planta hija a resistir los cambios ambientales, a resistir posibles enfermedades y a resistir posibles plagas. Ese es el problema de la reproducción asexual y el problema que estamos viendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que haya mayor cantidad de plantas polinizadas. Ese es quizá uno de los problemas principales. En algunos lugares de México, como en Hidalgo y algunas partes del centro de México, inclusive aquí en Oaxaca, se cortan los quiotes cuando, en el mejor de los casos, que se deja el quiote es el tallo de las inflorescencias, de la floración de la planta. Cuando se corta el tallo, entonces se corta el tallo generalmente para quitarle energía a la planta, para que no invierta energía en el crecimiento de este tallo, que en algunas especies puede ser muy alto y con una gran cantidad de flores, lo que genera que mucha de la energía que tiene la planta se vaya a la formación de esta estructura, y entonces no hay energía para producir los azúcares que necesitan en la piña, en la parte que se aprovecha para el mezcal. En algunos casos, cuando se deja el quiote en algunos lugares de México, de Oaxaca, se extrae los gualumbos, que son las flores, así se le llama en Oaxaca y en algunos lugares de México. Se quitan las flores, las inflorescencias, los gualumbos, y entonces pues le estamos quitando otra vez la posibilidad de que los murciélagos lleguen a polinizar, a buscar alimento y a polinizar otras plantas, ¿no? Estas flores, estos gualumbos, que son las flores de maguey, se le llama también gualumbos o patas de gallina de cerro. Como lo ven en la imagen, cambian la tonalidad entre el amarillo y el naranja. Y bueno, hay una cantidad también bastante amplia de platillos que se preparan con esta planta, ¿no? Entonces son quizás de los factores más importantes que están generando que se pierda la diversidad genética. Otra causa que nos está generando pérdida de diversidad es que se están sobreaprovechando, están sobreexplotando las especies silvestres y no se están dejando que crezcan en su medio natural. Aquí les pongo 3 ejemplos: el agave mexicano, el agave rodacanta, el maguey jabalí, el agave convalis y el agave cuis o tripón, como le llaman, el agave karwinski. Son especies que crecen en los cerros, que crecen en el campo, que poco se ha explorado
su cultivo de manera intensiva, y entonces estamos perdiendo diversidad biológica si no empezamos a manejar bien estas especies, si no empezamos a cuidarlas, ¿no? Un tercer punto es la producción de monocultivos. Nosotros podemos ir al campo y encontramos estas imágenes. Es la misma especie de agave que se está reproduciendo a través de reproducción asexual, a través de hijuelos, y entonces no estamos dando chance a que haya otra vez diversidad de especies, ¿no? Entonces, eso nos está generando que genéticamente los hijuelos sean iguales a la madre y no tengan esa capacidad de regeneración en un futuro inmediato, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, todo esto nos habla de esta pérdida de diversidad biológica, de esta pérdida de variabilidad genética, y pues algo tenemos que hacer. Entonces, pues como equipo de trabajo nos hemos dado la tarea de empezar a hacer algunas acciones, algunas actividades, algunas investigaciones para poder tratar de abatir el problema que estamos encontrando y que no es nuevo. Este problema ya lo están trabajando muchos colegas del Instituto de Ecología desde hace algunos años con el tequila y los agaves del estado de Jalisco y de otras entidades de los alrededores. Entonces, es algo que tenemos que empezar a trabajar en Oaxaca, que es urgente que se trabaje por la importancia de la diversidad que hay en el estado, ¿no? Tenemos que hacer entonces cuidar las especies afines y las especies silvestres. Hay muchos trabajos ya de variabilidad y de diversidad genética que se están haciendo en muchas especies que se distribuyen en el estado, pero nos falta muchísimo que hacer, ¿no? Hay que evitar la producción, o más bien de monocultivos, y hay que evitar la producción de monocultivos e inclinarse un poco a la de policultivos, y esto significa también tratar de evitar pues sustancias que puedan contaminar a la planta y que puedan contaminar el suelo donde se están cultivando, ¿no? Obviamente tenemos que hacer todas esas actividades para que los polinizadores hagan su chamba. Los polinizadores trabajan de manera gratuita para nosotros, no nos cobran un solo peso. Si nosotros hiciéramos un tipo de polinización manual, de fecundación manual, tendríamos que pagar ayudantes, tendríamos que pagar gente que nos ayude en esto, y entonces si nosotros dejamos una cantidad de flores y le damos chance a los polinizadores, ellos van a hacer un trabajo pues muy importante y gratuito para nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar con los productores de agave en el estado para dejar disponible un porcentaje de esta producción para que de manera natural se dé la polinización. Esto significa sacrificar un porcentaje. Hay algunos autores que mencionan que con un 2% de la producción que se tiene por unidad de área, esto podría ser suficiente para producir alrededor de 7,000 inflorescencias. No estoy hablando de 7,000 flores, 7,000 inflorescencias. Una inflorescencia puede tener hasta cientos de flores. Entonces, estamos dando la posibilidad a los murciélagos de que tengan alimento y que puedan llevar este polen a otras plantas, a otros agaves, y enriquecerlo genéticamente, ¿no? Es necesario e importante para la conservación y enriquecimiento genético de los magueyes propiciar la descendencia fértil de entre otros autores mencionan que entre el 10 y el 20% de las poblaciones de agave, para que se propaguen por semilla, para que florezcan y produzcan fruto. Otra cosa que hay que hacer es monitorear de manera regular las comunidades y poblaciones de murciélagos en zonas de producción de agave. Esto es importante porque si no le damos un seguimiento a las poblaciones de murciélagos, no vamos a saber si se están recuperando o si están decreciendo en cuanto a su número. Tenemos que continuar con análisis y con estudios de variabilidad genética en las principales especies de agaves mezcaleros en Oaxaca. Esto es importantísimo, no parar, ¿no? Y necesitamos tener laboratorios especializados para poder hacer estos estudios genéticos aquí en Oaxaca. Es importante que lo continuemos y que lo iniciemos en algunas especies que no se ha hecho nada, ¿no? Y proponer ante las instancias correspondientes un sello de calidad que mencione tal actividad. Si los productores están dejando una proporción de su terreno con agaves hasta llegar a la madurez y producir flores, le están dando un respiro a la naturaleza, le están dando posibilidad a los murciélagos de alimentarse, de poder llevar el polen a otras plantas, de tener estas plantas de descendencia fértil y de tener agaves más sanos, más fuertes, para tener una mejor calidad de mezcal.
entre mejor tengamos este proceso ecológico, la calidad de los mezcales va a ser cada vez mejor. Les pongo aquí un párrafo que extraje de la Gaceta Politécnica recientemente, de una nota que hicimos, que me hicieron el favor de hacer, y dice: el mezcal es un emblema de Oaxaca y de gran relevancia por el beneficio económico y social que aporta al Estado, por lo cual es imprescindible que los agaves se mantengan en buenas condiciones para que pueda elaborarse una bebida en cantidad suficiente y de alta calidad. Para lograrlo es fundamental preservar la interacción ecológica entre los murciélagos polinívoro y las diversas especies de agaves presentes en el estado. Finalmente, les comento que en el CIDIR Oaxaca, junto con un grupo de colegas, estamos impulsando un proyecto de la importancia de los murciélagos en la reproducción de agaves silvestres y producción de mezcal artesanal en el estado de Oaxaca. Queremos trabajar muchas cosas, yo sé que es muy difícil, pero entre ellas trabajar la parte botánica, la parte genética, la parte con el tema agroecológico, por supuesto que la parte de los murciélagos, estudios etnozoológicos, y una cosa importante que tenemos que hacer es la educación ambiental, dado que, insisto, hay parte de todo este proceso que mucha gente no conoce, ¿no? Finalmente, se ha trabajado mucho sobre esta relación, pero se conoce muy poco, ¿no? Aquí les pongo un fragmento de un verso que hizo el maestro Alberto Sánchez en relación a la importancia que tiene los murciélagos con la producción del mezcal en el estado de Oaxaca, y se los voy a leer para terminar. Dice: mariposa de hábitos nocturnos, de seda mortecina vestida, amiga del señor de la noche alado, princesa y polinizador rey. Salve larva que perfumas este néctar entre sal y chile, cara de ratón alado, gracias por fecundar verdes colonias de espinudos. Pues les agradezco mucho la atención. Ojalá esta breve charla sirva para que conozcamos un poquito más de esta interacción ecológica y para que pongamos un esfuerzo y nos empecemos a preocupar y a ocupar del cuidado de los murciélagos, de los agaves, para que todos podamos degustar una copa rica de agave oaxaqueño, de mezcal oaxaqueño. Muchas gracias, les agradezco mucho, le agradezco mucho a los coordinadores y a la gente que me invitó a participar en la Feria Virtual del Libro y Cultural del Instituto Politécnico Nacional.